Hoy estoy en el Jardín Botánico de Berlín y os quiero presentar a una de las plantas que es responsable del nombre de la aspirina. Se trata de la Filipendula ulmaria, que su antiguo nombre se llamaba Spiraea. Ahora veréis por qué, porque los frutos tienen una forma súper bonita en forma de espiral. Mirad, aquí la tenemos, os la voy a enseñar. ¿Veis estos frutitos tan maravillosos? Bueno, pues esta es la Filipenda ulmaria y es de la familia de la rosa, aunque no lo parezca a primera vista. Y en este jardín botánico maravilloso os voy a contar los orígenes de la aspirina, las ventajas y los inconvenientes de usar plantas y de usar medicamentos. La forma en la que las plantas presentan el componente principal de la aspirina son los salicilatos. Y hay muchísimas plantas que tienen estos componentes, incluso el jazmín, que lo tenemos asociado solamente a planta ornamental, pero también tenemos a muchos tipos de sauce. De hecho, el nombre del género es Salix, de salicilato, también muchos tipos de populus y por supuesto la Filipendula ulmaria. A los médicos antiguos esta propiedad de estas plantas no se le pasaba por alto. Y hay registros de usos en el antiguo Egipto de la corteza de sauce por sus propiedades antiinflamatorias. Pero no solo en el antiguo Egipto podemos encontrar registros, también Hipócrates lo usaba, Paracelso, Hildegarda de Bingen y muchos otros médicos antiguos que conocían ya los beneficios de este tipo de plantas. En el siglo XIX podías perfectamente comprar en las farmacias y en los herbarios un preparado hecho a base de corteza de sauce. Era un preparado, una extracción concentrada que se compraba por sus propiedades antiinflamatorias y también para bajar la fiebre. El ácido salicílico, o mejor dicho, el ácido acetil salicílico, fue una de las primeras sustancias de las plantas en sintetizarse, es decir, en construir su molécula de forma artificial, y al primero que se le adjudica la creación sintética del ácido salicílico es Hermann Kolbe en 1874. Pero ese ácido salicílico sintético, que en un primer momento se creó porque era mucho más barato que las extracciones de corteza de sauce y además pues se podía comercializar de forma más fácilmente, provocaba muchos malestares, mucho más que los problemas gástricos que supone la aspirina hoy en día. Provocaba náuseas, hemorroides a largo plazo y mucho malestar porque era una sustancia altamente concentrada que el cuerpo no podía metabolizar fácilmente. Y debido a que el ácido salicílico provocaba tantas molestias, pues se vieron obligados a seguir investigando a ver de qué forma el organismo lo toleraba mejor. Y de esta forma se llegó a la fórmula del ácido acetil salicílico. Sobre quién lo inventó hay mucha controversia. Hay algunos que dicen que fue el francés Frédéric Gerhardt el que por primera vez creó el ácido acetil salicílico. Y otros pues le achacan el invento a Felix Hoffmann en 1890, que trabajaba en ese momento para Bayer. Bueno, aquí hay un montón de historias y de intrigas. Algunos dicen que Felix Hoffmann era únicamente el director del departamento y que había mucha gente trabajando en esto. La historia que cuenta Bayer es que el señor Hoffmann pues tenía intereses personales porque su padre padecía de reuma y no había dado con ningún método que calmase al pobre hombre, que queda mucho más bonito, pero bueno, para cualquiera que hayamos trabajado en grandes empresas ya sabemos la cantidad de intrigas que hay, así que la verdad seguramente no la sepamos nunca. Sea como fuera, para poneros en contexto, en esa época que se creó la aspirina, también se comercializaba la heroína, pero incluso se vendía para niños, porque en esa época todavía no se conocía el peligro adictivo que suponían todos esos opiáceos, la morfina, la heroína, etc. Y tanto la heroína como la aspirina fueron como los bestsellers de Bayer en esa época y poco a poco se fue expandiendo por toda Europa y por todo el mundo. Con el lema de si es Bayer es bueno, fueron convenciendo poco a poco sobre el uso de este antiinflamatorio de tipo no esteroide, al que también pertenece el paracetamol y el ibuprofeno. Poco después se descubrieron también sus propiedades anticoagulantes y lo toman muchos pacientes con este fin, para evitar trombos y coágulos. Pero vamos a poner un poco la aspirina en su contexto. No olvidemos que este fármaco se creó para ahorrar costes, porque la producción sintética de la aspirina es muchísimo más barata que una extracción directamente de las plantas.
y sin duda estos fármacos tienen un puesto importante si queremos que el efecto sea rápido, porque tanto la aspirina como el ibuprofeno como el paracetamol tienen un efecto muy rápido, mucho más que a lo mejor lo tiene una decocción de corteza de sauce que puede tardar entre 4 y 6 horas en hacer efecto. No se trata ni mucho menos de hacer una guerra y polarizar las plantas contra los medicamentos o viceversa, pero desde mi punto de vista estos fármacos tienen su posición en una fase aguda, en un momento puntual en el que tenemos que reducir la inflamación, acabar con un dolor, etcétera. Pero no nos olvidemos que estos fármacos no van a la base del problema. Un dolor aparece porque hay un problema de fondo que está generando ese dolor. Y si únicamente adormecemos el síntoma y seguimos con nuestra vida rutinaria, pues más tarde o más temprano el problema nos va a estallar en la cara, ¿no? Lo suyo es averiguar la verdadera causa que está produciendo el dolor, y muchas veces son cosas tan sencillas como falta de movimiento, mala alimentación, un exceso de toxicidad en el cuerpo. Haciendo los ajustes adecuados podemos volver a retornar a la salud y dejar de sentir esos dolores. Pero hay una gran ventaja que tienen las plantas con propiedades antiinflamatorias con respecto a los fármacos, y es que las plantas no solamente disponen de esos salicicatos, sino que tienen muchas otras sustancias acompañantes que son muy importantes para reducir los efectos secundarios. Y concretamente la Filipendula ulmaria es una pasada, porque no solamente no genera los problemas gástricos que genera la aspirina realmente actúa en unas sustancias que tenemos en el cuerpo que se llaman prostaglandinas y son responsables de los fenómenos inflamatorios, de la fiebre, etcétera, pero también son responsables de muchas otras funciones, concretamente de renovar la mucosa del estómago. Cuando tomamos una aspirina inhibimos también estas prostaglandinas del estómago y por eso suelen generar un malestar gástrico. La filipéndula no, y no solamente que no genera este malestar por todas las sustancias antioxidantes, flavonoides, etcétera, que tiene, mucílago, etcétera, no voy a entrar en detalle, sino que va más allá porque se puede usar incluso contra úlceras gastroduodenales, acidez estomacal, gastritis, etcétera. Fijaros qué maravilla, ¿no? Que no genera el problema que genera la otra y además pues sana muchas dolencias gástricas. En mi opinión, cuando por desgracia tenemos que tomar por un largo periodo de tiempo este tipo de fármaco, yo optaría siempre por los remedios naturales. A lo mejor pensamos que una simple aspirina o un ibuprofeno no nos va a hacer ningún daño, pero, y esto no sale en la prensa ni en ningún sitio, el abuso o el uso extendido de este tipo de fármacos producen numerosos problemas de salud que pueden llegar hasta el fallo renal. De hecho, 1/3 de las personas que reciben diálisis es debido a un fallo renal por abuso de medicamentos. Entonces, no nos cuesta nada probar los remedios naturales, y sobre todo si es un tratamiento a largo plazo, nos da igual que actúe cada 4 o 6 horas, porque vamos a hacerlo de forma continua y de esta forma no nos vamos a hacer polvo ni los riñones, ni el hígado, ni el estómago. La Filipendula ulmaria es una pasada de planta, a mí me encanta, además solo con olerla te recuerda al olor de las antiguas farmacias, ¿no? Los salicilatos tienen un olor y un sabor muy característico que os invito a probar. Y para los que se quedan con ganas de recibir más información sobre esta gran planta, he preparado un curso de 12 hierbas de verano en el que dedico un solo capítulo a la filipéndula. En el curso de 12 hierbas de verano abarcamos cada planta desde todos los aspectos posibles, tanto su mitología en la medicina clásica, como sus usos populares y por supuesto los últimos estudios científicos que 100% validan los usos populares. Espero que hayáis disfrutado con esta gran planta y ya sabéis, si os ha gustado, hacérmelo saber, que me pongo muy contenta.
Hasta la próxima.